El escritor peruano Luis Hernán Castañeda, que radica en Estados Unidos desde hace varios años, en Vermont, publicó el año pasado el interesantísimo libro Un escritor rural, publicado en una hermosa edición por la editorial Peiza. Se trata de un libro que puede leerse como una bitácora, como un conjunto de prosas, a la manera de las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, pero que también podría leerse incluso como una novela, pues hay una historia que sirve como hilo conductor a lo largo del libro. Pero también es un libro que contiene, por ejemplo, breves ensayos sobre literatura peruana, entre otros temas. Es en suma una suerte de artefacto literario. Y justamente sobre este libro conversé con Luis Hernán hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local de la Universidad Católica del Perú. Pero también pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y pueden seguirnos a nosotros también en nuestras redes, en Facebook e Instagram, buscándonos como @letracapital_oficial, y ahí nos podrán seguir. Ahora, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Luis Hernán Castañeda aquí en Letra Capital. Hola Luis Hernán, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu libro Un escritor rural, que fue publicado el año pasado por la editorial Pace en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Un Luis gu- Hernán? Oye, Carlos, un gusto estar por acá y te agradezco mucho el interés por mi librito. Muchas gracias. Eh, bueno, quería empezar un poco la conversación. A mí, como sabes, siempre me da mucha curiosidad los orígenes, ¿no? Y en este caso, ¿no? Que se trata de un libro que puede leerse como una bitácora, en fin, pero también como una novela, incluso porque hay un hilo narrativo, un hilo conductor, mejor dicho, ¿no? De lo que ya te preguntaré algo más preciso. Pero quisiera un poco que me cuentes cómo nace la idea, y la idea además del escritor rural, ¿no? Porque más o menos por lo que más o menos entiendo, más allá, digamos, de una mirada simple de ruralidad versus urbanismo, por decirlo de alguna manera, hay otra lectura, me parece, ¿no? O sea, también por ejemplo, el hecho de ser un autor de repente del margen frente a lo, digamos, principal o canónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O también el tema de, de la, a veces pensaba, ¿no? La reflexión que surge a partir de la ruralidad, ¿no? Es decir, el campo, la reflexión, la melancolía, ¿no? Que también de alguna manera están en el libro, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco para empezar, ¿cómo surge la idea del libro? No, por supuesto, Carlos, has tocado varias fibras importantes de un escritor rural, ¿no? Y para hablar de cómo nació el libro, pues nació de una forma un poco diferente a como nacen mis libros. Por lo general, los libros míos nacen de una idea muy concreta y muy precisa que se convierte en un, digamos, concepto rector que está al principio y que determina la escritura de manera muy consciente y determina un proyecto. Así han sido mis libros desde siempre, ¿no? Han sido muy pensados, ¿no? No es que este libro haya sido menos pensado, sino que nació como una libreta de notas que yo tenía, notas un poco heterogéneas, que eran algunas, por ejemplo, apuntes de diario, entradas de diario, ¿no? Algunos eran notas de viaje, otras eran pequeños ensayos, otros eran pequeños cuentos que yo iba tomando, haciendo un poco al vuelo, ¿no? Tomando y haciendo un poco al vuelo, de forma bastante espontánea y bastante inconsciente, diría yo, hasta que en determinado momento me di cuenta de que había un hilo conductor, ¿no? Y fue un momento de clic, un momento de revelación para mí. Y ese tema en común, ese hilo conductor o esa sutura, era el tema de lo rural, ¿no? La vida en el campo, ¿no? La vida en el campo, que es la vida que yo tengo. Yo vivo en un pequeño pueblo de proporciones muy reducidas y que muy alejado de cualquier ciudad grande, así que tenía esa mirada para explorar, ¿no?
Ahora, como bien dices, evidentemente no solamente está la oposición binaria entre el campo y la ciudad como uno de los ejes del libro, sino que ser un escritor rural para mí tiene que ver con habitar los márgenes, como has mencionado, tiene que ver con alejarse de los centros del poder, tiene que ver con alejarse de cualquier tipo de protagonismo, tiene que ver con convertirse en un actor secundario de tu propia vida y de la vida de los demás, y de asumir siempre una posición humilde y modesta, ¿no? Creo que es más interesante estar en los márgenes, estar detrás, que estar en primera fila. Es una posición en la cual yo me siento muy cómodo, es una posición que te permite observar a los demás, te permite observar lo que ocurre en primera fila y te permite, digamos, tener una visión panorámica, ¿no? Así que esa es un poco la idea que está detrás de un escritor rural. Ujú. Después, otra cosa que me pareció interesante, o por lo menos desde mi lectura, es que cuando leía el libro, pensaba, o no podía dejar de pensar, quizás una alusión muy obvia, quizás, con Ribeiro, ¿no? Es decir, pensaba por un lado en sus diarios, ¿no? Pero también por sus prosas apátridas, ¿no? O sea, porque claro, tus textos, digamos, los podría emparentar con las reflexiones que hacen prosas apátridas, pero tus textos son un poco más largos que las prosas de Ribeiro. Pero al mismo tiempo siento que también hay una idea de diario, ¿no? También muy presente, ¿no? A pesar de que, digamos, no está fechado como un diario convencional. Entonces, pensaba en ambas cosas en el libro. ¿Lo pensaste en algún momento? Absolutamente, como diría Bolaño, ¿qué más quisiera yo, no? ¿Qué más quisiera yo que se me compare con, con Ribeiro y con las prosas apátridas en particular, ¿no? Que es un libro de consulta obligada para mí y de lectura constante, ¿no? Y casi como una pequeña Biblia azarosa, ¿no? A la que uno recurre para obtener consejos y para, digamos, llenarse de sabiduría. Sí, yo pensé en ese libro y curiosamente dentro de los ensayos, porque hay una línea de un escritor rural que tiene ensayos, no está Ribeiro, es uno de los, deliberadamente decidí eludir a Ribeiro, habiéndolo podido incluir, porque quería que el aliento de Ribeiro estuviera presente en el conjunto, ¿no? Creo que a Ribeiro se le siente en todo el libro. Es un diálogo constante con Ribeiro, ¿no? Y también en las prosas apátridas uno ve que hay diferentes tipos de texto. Hay pequeños cuentos, hay entradas de diario, ¿no? Hay reflexiones, ¿no? Entonces yo he hecho ese juego deliberado imitando modestamente a Ribeiro, aunque lo que no tiene mi libro, que sí está en las prosas apátridas, es ese rigor filosófico que Ribeiro tiene, ¿no? Ribeiro tiene esa capacidad aforística para pensar la existencia de una manera muy filosófica que yo no tengo y que yo no he explorado, ¿no? Yo tengo una capacidad, digamos, más narrativa, mi tendencia es más narrativa, entonces tiendo más a la metáfora, tiendo más a la poesía. Me he ido más entonces por un lado más poético, más por el lado de, vamos a decir así, de la casa de cartón, ¿no? Me gusta también esa referencia a la casa de cartón que está presente, creo yo, en un escritor rural, ¿no? Y bueno, los pequeños poemas en prosa de Baudelaire también tienen ese aliento poético que yo he intentado infundirle a mi libro, ¿no? Entonces Ribeiro está presente, pero eh, cabeceado, digamos, con otras influencias también. Ahora que mencionabas esto de, digamos, un poco la diferencia entre las prosas apátridas y Ribeiro y el libro, que mencionabas justamente tu tendencia narrativa, eh, no tanto filosófica como el Rivero, pero sí más narrativa, pensaba en que justo el libro también de alguna manera, además de que está el tema, digamos, de lo rural, como tú dices, hilo conductor, o que de alguna articula todos los textos, también hay una suerte de hilo narrativo en el sentido de una línea argumental, me atrevo a decir, ¿no? Que tiene que ver con un personaje, ¿no? Con Nadia, porque está muy presente en el libro, y además al inicio se nos habla de un viaje que ella emprende, ¿no? Y al final, sin ser spoiler, se Sí. habla de regreso, ¿no?
pero ahí está presente en el libro, o sea, es como, por eso yo decía, también se puede leer como una novela, además de como un libro de reflexiones o como una bitácora también, ¿no? Uno puede buscar esa historia entre el narrador y este personaje de Navi. Bueno, sí, Carlos, esta es una vieja, gracias por notar eso, es una vieja ambición mía que parte de mi primer libro, ¿no? De Casa de Islandia. Tú recordarás que ese libro, por un lado, se puede leer como un libro de cuentos, donde hay pequeñas historias, relatos, pero por otro lado hay entradas de diario también que buscan crear una unión, un nexo entre esos cuentos para generar también una estructura novelesca, una novela más bien heterogénea, pero novela a fin de cuentas, ¿no? No sé qué tal me habrá salido, yo recuerdo que Iván Tais, en una, ¿no? Nuestro querido, admirado Iván Tais, el escritor peruano, en una reseña que hizo en Hueso Húmero, en esas épocas, hace 15 años de mi primera novela, Casa de Islandia, mencionaba que el mecanismo novelesco funcionaba peor que el mecanismo cuentístico, ¿no? Que los cuentos en sí mismos o las partes de Casa de Islandia eran superiores al conjunto. Entonces, siempre me quedó esa espina y me quedó el deseo de producir un texto que funcionara igualmente bien verso a verso que como poema completo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este ha sido mi intento 15 años después de hacer eso, ¿no? Los poemas, digo, los textos de un escritor rural son pequeños textos que intentan proponer una idea, proponer una historia, una reflexión, eh, y al mismo tiempo, como bien dices, hay una historia que atraviesa toda esa heterogeneidad. Es la historia de un hombre que se queda solo en un pueblo porque su esposa se ha marchado. Hay una ambigüedad, no se sabe si se han peleado, no se sabe si ella lo ha abandonado, no se sabe si hay una separación, no se sabe si hay una separación amical o si simplemente unas vacaciones, no se sabe lo que ha ocurrido, hay una separación en todo caso que genera un pequeño trauma doméstico, una separación que manda a este hombre en un viaje psíquico, en un viaje interior, por sus recuerdos, por su memoria, por su imaginación, ¿no? Pero durante este viaje hay constantes alusiones a Navia, a esta mujer que no está, ¿no? Hay constantes recuerdos, hay constantes alusiones, como decía, ¿no? Hay nostalgia, hasta que se da finalmente, bueno, creo que el spoiler ya está hecho, se da un reencuentro. Pero un reencuentro que tiene es curioso, hay cierta comicidad, ¿no? En todo caso, intenté imprimirle cierta comicidad a este final, entre comillas, feliz de la novela, ¿no? Hay una de las prosas finales que se llama libro triste y digo allí, o dice el personaje, no quiero escribir más libros tristes, ¿no? Basta ya de libros tristes, así que el final será feliz. Sí. Eso ya dijimos todo, ya no hay que leer el libro ya. No, el libro, Bueno, como tú dices, son como piezas, para mí son piezas estupendas y se puede leer en desorden, así que el libro es, digamos, es súper recomendable desde todo punto de vista. Pero ahora que gracias. mencionaba esto de, digamos, se me fue lo que te iba a preguntar, eh, bueno, de repente me lo recuerdo en un momento, pero mencionaste también a Iván, a nuestro admirado y querido amigo Iván Tais. Y claro, me acordaba que también, claro, en el libro también está presente Iván, porque como tú dices, hay una serie de ensayos, ¿no? Sobre la ruralidad de varios escritores peruanos, ¿no? Bueno, está Arguedas, Loaiza también lo mencionas y algunos más que ahorita no me acuerdo, pero está también presente Iván. Eh, y claro, uno diría, pues, pero este, una novela que sucede en Busardo, una ciudad creada por él, o la recurrencia de los viajes, ¿no? En todas las novelas de Iván siempre hay, el personaje viaja, ¿no? Incluso en la más reciente, aunque no viaje, yo considero que hay de todas maneras un desplazamiento, ¿no? Que es esta novela sobre Antonio vuelve a casa, me parece que se llama. Antonio vuelve a casa, sí, 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 sí. Pienso que igual también el viaje está ahí, quizás no geográfico, pero hay un desplazamiento, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Lo que te quería preguntar un poco sobre eso, porque
pero sin embargo tú encuentras la ruralidad, Iván, en un lugar llamado Oreja de Perro, ¿no? Y sobre todo en la relación entre el narrador, digamos, y un personaje, ¿no? Que es Yasmín, si la memoria no me falla. Así es, Carlos. Sí, hay hay diferentes series en el libro, ¿no? Hay una serie de entradas muy íntimas, muy personales. Hay una serie de casi crónicas de pequeñas aventuras. Hay una serie de, digamos, reflexiones sobre la vida universitaria. Y hay una serie de ensayos, donde hay ensayos sobre autores peruanos, básicamente, y sobre cómo estos autores, a pesar de tener un perfil citadino, tienen una entraña rural secreta, por decirlo de alguna manera. Y está, bueno, Arguedas, que para nadie es un secreto que es un autor rural. Está Vargas Llosa, que sí sería, digamos, sorprendente de alguna forma, ¿no? Y está Iván Tais, como has mencionado, ¿no? Iván Tais es un autor, para mí, rural en dos sentidos. Por un lado, porque tiene una novela ubicada o situada, ambientada en los Andes, que es justamente un lugar llamado Oreja de Perro, que has mencionado. Pero además, en un sentido más profundo, creo que, como digo en una de las prosas del libro, en todo lugar urbano, en toda gran ciudad, se esconde un pueblo. Y creo que en el caso de Iván Tais, eso es muy cierto, ¿no? Porque en tanta insistencia cosmopolita, en tanta insistencia citadina, en tanta insistencia por Europa, por la modernidad, por el progreso, por este afán libresco de Iván, creo que hay una conciencia de que se está en el fondo muy lejos de todo eso. Y por eso es que se busca con tanto afán, ¿no? Me parece que hay los autores peruanos, ¿no? Somos, por un lado, muy provincial, podemos ser muy cosmopolitas y muy provincianos al mismo tiempo. Y eso es lo interesante, ¿no? Rompemos esos moldes, somos como Rivera Martínez, decía en País de Jauja, un mestizaje entre lo occidental y lo andino, ¿no? Finalmente. Sí, ya me acordé lo que te quería comentar. Justo que decías, mencionabas pues este hilo conductor de la historia relacionada con Navia, y sobre uno de los últimos textos, ¿no? Sobre no escribir libros tristes, ¿no? Sí. Eh, el libro también, o en el libro también está el narrador siendo consciente de que está escribiendo un libro sobre la ruralidad, ¿no? De hecho, en ese momento me acordé de un texto en el que está Navia también, y está la abuela, ¿no? Y la Ah, abuela está siendo bombardeada de preguntas, ¿no? Justamente porque el tema está ahí, ¿no? sí, efectivamente, ¿no? Es que yo en determinado punto me di cuenta de que estaba haciendo un libro sobre la ruralidad y empecé a cazar entradas sobre lo rural. Y dije, bueno, ahora que estoy con este libro y con este proyecto, ¿dónde está lo rural en mi vida? ¿Dónde está digamos, cómo puedo alimentarme de experiencias? ¿Cómo puedo encontrar lo rural para mi libro, ¿no? Y entonces esa entrevista, por ejemplo, a una persona que entrevisté para poder escribir sobre ella, esa entrevista, que es una entrevista real a una persona real, ¿no? La hice pensando en el libro. Después, regresos que hice a mi casa en Lima, la casa de mis padres, los hice pensando en el libro, ¿no? Relecturas que hice, por ejemplo, de Loaiza, o relecturas que hice de autores, también de la misma manera. Entonces, llegado a eso fue muy bonito, porque llegado a cierto punto el libro se hizo consciente de sí mismo, autoconsciente de sí mismo, y quise incluir esa autoconciencia en el propio libro, ¿no? El libro narra su origen y narra su propia escritura también. Ese es un aspecto metaliterario, ¿no? Es un aspecto autorreferencial que a mí me encanta siempre incluir. Eh, eh, Me encanta incluir al autor como personaje escribiendo su propio libro, que es el libro que el lector está leyendo, que tenemos entre las manos, ¿no? Sí, sin duda. Eso me fascina. Crea una serie de juegos entre realidad y ficción que creo que son una de las marcas de mi escritura, ¿no? Desde que empecé a escribir. Ujú. Bueno, un poco para terminar, Luis Hernán, siempre es un gusto hablar contigo. ¿Qué bien? ¿Estás preparando algo? ¿Se puede adelantar algo? ¿Tienes en manos algún proyecto nuevo?
Bueno, Carlos, siempre varios proyectos, ¿no? Ahora mismo te puedo hablar de tres proyectos diferentes. Un libro de cuentos que está a medio camino, un libro de cuentos vinculado al tema de la paternidad y la filiación, tanto biológica como literaria. Tengo también en camino un libro, una novela que tiene que ver con los Andes y con las minas, con la minería y con las piedras y con los ancestros. Y es una novela fantástica también. Es tiene que ver, sí, tiene que ver con la beta que me llevó a escribir El Imperio de las Mareas, es decir, con lo menos realista de mi producción. Y una novela larga, una novela autobiográfica, más bien de corte autobiográfico, pero novela y con elementos fuertes de ficción, que tiene que ver con la vocación literaria y con el descubrimiento de la vocación literaria de la vida de un personaje desde que tiene más o menos 15 años hasta que tiene 40 años, así que es una de las novelas más, no, creo que es la novela más larga que he escrito, y no sé cuándo se publicarán estos libros, pero bueno, en el futuro espero que se puedan publicar. Espero que sí, ya con lo que me has contado, yo estoy ya expectante para poder hacerlas, sí, sí, sí. Además son temas, muchos de ellos que son temas recurrentes en mis lecturas, ¿no? Como el tema de la filiación, ¿no? Por ejemplo, la paternidad, este, así que nada, yo Bueno, estaré ojalá. Qué pendiente. bueno. Qué bueno que te interese, Carlos. Muchas gracias y gracias por la Claro. entrevista. Un placer No, conversar gracias a contigo. ti. Siempre es un placer conversar contigo, Luis Hernán. Muchas Oye, gracias, un gracias. abrazo. Un abrazo fuerte.